Queridas estudiantes, este cuestionario va para ustedes para que repasen para nuestra prueba de nivel. La prueba de nivel y la unidad que estamos viendo es sobre la pubertad, una etapa de cambios. Los objetivos de esta prueba se presentan acá, es que ustedes reconozcan los cambios que se viven en esta etapa, muy importante, y también como base para el otro año y todo el contenido que se nos viene, saber la anatomía y la fisiología de los genitales internos, masculinos y femeninos, identificar unos procesos que son súper importantes porque asociados a los genitales internos está la espermatogénesis y la ovogénesis. Bien, la primera pregunta nos planteaba completar una tabla donde yo les preguntaba y les pedía las gónadas femeninas, masculinas, los gametos y cuándo se inicia esa producción de gametos. O sea, acá tenemos que tener claro dos conceptos, el de gónada y el de gameto, y no confundirlos, aunque se parezcan. Las gónadas femeninas son los ovarios, son las encargadas de producir la célula sexual o gameto llamada ovocito. Recuerden que yo siempre les digo en clases, las palabras nos dicen cosas, ovo, huevo, cito, célula. En la mujer, nosotras venimos con los ovocitos incluso al tercer mes de formación de gestación, cuando estamos aún en el útero, ya tenemos los ovocitos. Entonces, antes de nacer, venimos con todos nuestros gametos, nuestros ovocitos. En cambio, en el varón no, chicas. La gónada, por eso es súper importante, recuerden el tema de la temperatura también, por eso están fuera de la cavidad abdominal. Tenemos los testículos. Los testículos son los encargados de producir los espermatozoides, que esa es la célula sexual del varón y cuya producción comienza en la pubertad. Entonces ya acá hay una diferencia súper importante que voy a preguntar, sin duda en la prueba. Nosotras vamos a partir con la producción de nuestras células sexuales, los ovocitos, antes de nacer. Sin embargo, los varones no, los espermatozoides lo empiezan a producir y madurar en la pubertad. Por ende, en ellos es más complejo ver cuándo comienza, no hay alguna edad específica, porque bueno, ya lo he dicho varias veces en clases, todos los factores que lo determinan. 2. Primero teníamos que definir y saber qué es una característica sexual. La palabra lo dice, súper sencillo, característica sexual, algo que podemos ver, que podemos notar, que podemos identificar, cuya evidencia es tangible relacionado con el sexo, que son los genitales. Ahora, estas características sexuales, como vemos acá, se dividen en primarias y en secundarias. El sistema reproductor humano o los genitales determina el sexo. Ojo, no estoy hablando de género. Este sexo nos va a dar ciertas características que van a tomar y van a dar toda una serie de respuestas de nuestro cuerpo que nos van a identificar con esos genitales. Bien, las características sexuales primarias son la formación de estos órganos sexuales. La formación de los órganos sexuales es antes de nacer. Por eso cuando se sacan estos exámenes para ver al bebé, al feto, podemos identificar después de cierto tiempo si van a ser hombres o mujeres y bueno, eso se comunica a los papás. Bien, eso significa primaria. Ahora, con el correr del tiempo y durante la pubertad, estas características primarias pasan a ser secundarias. ¿Qué quiere decir eso? Que empezamos a transformar nuestro cuerpo en relación y específicamente desde las características primarias. A las mujeres nos van a pasar cosas que no le pasan a los varones, viendo obviamente el sexo y también en mucha conexión con lo que nosotras pensamos y queremos de nosotras mismas, que son propias de las características sexuales primarias. La tercera pregunta dice lo siguiente. Señale 3 características sexuales que sean diferentes para hombres y para mujeres. Hay varias, aquí les pongo bastantes. Por ejemplo, en el hombre va a haber aumento en el vello del pubis y también de las axilas, aunque eso también podemos verlo como paralelo a las mujeres, equivalente. Si bien no es tanto el crecimiento como en el varón, igual hay. Aumenta la estatura muy rápido, generalmente en las mujeres no pasa tan rápido, igual pasa, él llamaba estirón, pero nunca tan rápido. Desarrollo de la barba y del bigote, nosotras no tenemos eso. La voz en los varones se vuelve más grave, hay un aumento de la grasa corporal, se ensanchan los hombros y también el tórax y comienza la eyaculación. En nosotras eso, por ejemplo, súper característico de los varones, en nosotras no. Pero nosotras tenemos otra cosa muy característica que es la menstruación, que es el sangrado que vamos a tener una vez por mes, cuando ya estemos regulares, cuando ya estemos bien adultas o más maduras, o tal vez no, dependiendo de nuestras características anatómicas del útero, si tenemos quistes o algo así. Aumento de grasa en la cadera, en las mujeres, en las piernas y en el busto. Recuerden que es solamente disposición de grasa distinta, ¿sí?
y se nos va a acumular en estas zonas. Eso es súper específico y ojo que ahí entran, tienen que ver las hormonas. Desarrollo de las glándulas mamarias, donde también hay una acumulación excesiva de grasa, y también el crecimiento del pubis, pero ella nombré varias que son específicas. Ahora, la más específica de todas es que en el varón comienza la eyaculación y en la mujer la menstruación. Aumento de grasa, de la grasa de la cadera, en los senos en la mujer. En el varón no. En el varón hay un ensanchamiento de hombros, que no es grasa, ojo, eso es desarrollo muscular, entre otras. 4. Aquí este proceso es súper importante y súper sencillo de ver, chicas. Les invito a que miren y pensemos en lo que dice la palabra. Ovo, huevo, génesis, inicio. La palabra génesis significa inicio. Entonces yo le estoy preguntando, ¿dónde se inicia el huevo? En nosotras. Recuerden que nosotras ya venimos con todo eso desde antes del nacimiento. Todo esto comienza, o sea, parte en el ovario. Entonces, ese es donde va a comenzar, donde vamos a tener el ovocito que empieza a madurar, esa es la palabra correcta, dentro del ovario. Esta maduración va a ser hasta el proceso de la ovulación, cuando el ovocito maduro sale, es expulsado desde el ovario hacia el oviducto. Y eso es cuando, ¿sí? Pero ahora, eso que acabo de describir ocurre en la ovulación y eso es cuando ya tenemos la menstruación. Antes de eso no está la ovulación. Sin embargo, sí tenemos ovocitos que están en proceso de maduración. Cuando ya está maduro, entonces se libera y ahí ocurre la ovulación. Pero la ovogénesis en la mujer comienza antes del nacimiento porque ya venimos con los ovocitos. En el varón se llama espermatogénesis, pero es lo mismo casi. Ahora, ¿hay algunas diferencias? Sí. ¿Cómo es que a partir de una célula, como la que vemos acá, al final vamos a tener 4? Este contenido de división de las células, mitosis, meiosis, específicamente lo van a ver en la enseñanza media. Sin embargo, es muy importante que usted ya tenga la base de saber, de comprender que las células se van dividiendo y tiene una división específica que hace que desde una podamos tener 4 que son los espermatozoides maduros y funcionales, dependiendo también de la edad y de las características del varón. Lo mismo, chicas, en el varón sí, como ya lo dije en la diapositiva 1, comienza en la pubertad, la espermatogénesis. Seguimos. 6. Había que completar acá cuáles son los genitales internos y externos. Esto está en su texto de estudio, rotulado como corresponde. Sin embargo, lo vuelvo a poner acá para que nos vamos familiarizando con estos esquemas. Recuerden que el próximo año vamos a verlo bastante y también vamos a ver en más detalle los externos. Partimos con el varón XY, mujer XX. Tienen que conocer esta simbología porque en muchos lugares, por ejemplo, en las puertas de los baños se utiliza esta simbología y la que aparecía en el 1 también. Entonces la vamos a poder encontrar en varias literaturas de esa manera. En el varón, entonces, esto grande que está marcado con el número 1, vejiga urinaria, mucho más grande que lo que es la que se presenta en la mujer. Sí, a la mujer esta que está acá rotulada con el número 5, mucho más pequeña, antes del útero. Por eso la mujer cuando está embarazada, la vejiga queda un poquito aplastada y tiene que orinar tanto. Vamos con el 2 en el varón. ¿Se acuerdan la P que yo les decía en el clases? Esta P se va a iniciar acá y va a seguir un caminito. En el número 2 ya estamos saliendo por el cuerpo del pene, recibe el nombre de... puede ser, bueno, aquí en la punta es meato urinario, pero también le llamamos uretra. El 3 es el cuerpo del pene. El 4 son unas vesículas específicas, unas cápsulas que van a dar en el conducto diferente, van a liberar en el conducto un líquido que va a ser parte del semen. Cuando se eyacula se libera el semen. El 5 tenemos la próstata, ojo, este es el órgano que tanto hablé y por qué era tan importante que los varones se lo chequeen constantemente. Una de las causas de muerte más importantes en Chile de los varones, el cáncer de próstata. El 6 es lo mismo, este tubo que empieza a subir, le llamamos conducto deferente, el 7 el epidídimo y el 8 el testículo. Ahora lo podemos hacer en el orden de la P, donde partimos con el testículo, que es el número 8, son puros tubos, bien enrolladitos, en el 7 están arribita y ordenados así, se llama epidídimo, conducto deferente, pasa por la cápsula de Bowman, que es la 4, luego la vejiga que está acá, la próstata, pasa, si ustedes se fijan, este tubito pasa por todas estas estructuras o estos órganos que lo que hacen es darle líquido para el fluido seminal, formar el fluido seminal. Pero recuerden que no son solo espermatozoides el fluido seminal. Y finalmente sale por la uretra. En la mujer igual, chicas. Aquí podemos ver
tres orificios en esta zona, donde el primero es el meato urinario, que se conecta con la vejiga urinaria por donde orinamos. El segundo, que es la vagina, que es un conducto interno, no se ve por fuera, sin embargo se ve la entrada y está aplastada porque es un tubo muscular. Y el ano, que también es otra parte. En el varón igual hay ano, chicas. Recuerden el examen de la próstata, lo pasamos bastante en clase, porque el médico introduce por ahí el dedo y qué es lo que palpa. Bueno, eso en la mujer, externo, el 7 y el 8, perdón, el 7 me apunta a labios menores y labios mayores, esto está por fuera. El clítoris es acá lo que se ve en el 6. Esto que se ve acá súper extraño es un hueso, el hueso púbico, esto igual. Tenemos aquí la vejiga urinaria, el útero, los oviductos, los ovarios, el ano. Todo esto está forrado en músculos, músculos que se llaman del suelo pélvico. Adivinen por qué la palabra. Pero quiero que también, y por eso pongo esta diapositiva acá, para que vean los genitales en vista frontal. Puedo verla en esta vista que después en anatomía les van a enseñar que se llama sagital, y esta que va a ser frontal, viendo al paciente o el sistema de frente. Y lo mismo, chicas, acá, por favor, repásenlo y tenganlo clarito. Lo ideal es que lo dibujen. 7. ¿Qué son y cuáles son las funciones de los testículos? Bien, yo les decía, puros tubos. Tubo súper enrollado, mucho tubo, una longitud muy, muy grande, y la función más que esa es madurar los espermatozoides y producirlos. Tal así es su función que se ubican fuera de la cavidad abdominal por una cuestión de temperatura. No pueden estar en una temperatura como la que hay dentro del cuerpo, 36 grados Celsius. Necesitan salir porque los espermatozoides, para que sean funcionales, necesitan una temperatura más baja. De ahí la importancia de su cuidado y protección en los varones. 8. ¿Qué son y cuáles son las funciones del ovario? Bueno, los ovarios son órganos, chicas, órganos donde ya vimos en las diapositivas anteriores se empieza a madurar y a producir los ovocitos. Este proceso de maduración es un camino bastante largo, salen en determinado tiempo. No es que ellos sepan cuándo salen, pero sí reciben señales, que son las hormonas, que para eso sirven, que indican cuándo debe salir este ovocito y por ende cuándo debe iniciarse la ovulación. Son órganos, dos tamaños, forma muy similar al de una almendra. Recuerden que yo les decía en clase el tamaño del útero, una cajita de fósforo, pero es como esas bolsas compactas porque está formado por músculos, distintos nombres, los vamos a ver después. Entonces, este sistema está siempre en contacto y por ende va a responder a ciertos mensajes que son emitidos desde el cerebro, que son las hormonas, pero eso es una pregunta que viene a continuación. A ver si esta es la última y vamos a seguir en el otro video que se llama cuestionario número 2, pubertad. ¿Qué es el ciclo menstrual? ¿Cuándo se inicia y cuándo termina? Es un conjunto de cambios periódicos, eso quiere decir que se están repitiendo. Ovario y útero, lo vamos a pasar después de esta prueba, que están en edad reproductiva, ocurre mensualmente, por eso también le llamamos así, que va a ocurrir de manera constante, cíclica, en todos los meses. Pero en los años reproductivos de la mujer, recuerden que fisiológicamente desde que nos llega la regla, que es la menarquia, ya podemos, entre comillas, nuestro cuerpo puede tener un bebé. Entre comillas, porque ya lo hemos hablado bastante en clase, eso es lo que significa. Y termina en la menopausia. Súper importante saber cuándo nos llega y cuándo también se termina. Y también esto tiene directa relación con cómo es con nuestras mamás o por la línea materna. Lo podemos ir viendo. Nuestra abuela generalmente se hereda. Hay patrones que se repiten. Así que hay que tener harto cuidado y ojo con eso. Aquí hablo, chicas, de la estrógeno y la progesterona, que son las hormonas. Después yo les pregunto a grandes rasgos qué significa. Este contenido se ve en séptimo, sin embargo es importante que usted ya tenga la noción que son moléculas químicas que se secretan en el cerebro, viajan por nuestra sangre y van a llegar a estos órganos específicos. Si se llaman hormonas sexuales es porque llegan a los órganos sexuales, que es lo que hemos estado viendo durante esta clase. Bien, chicas, hasta aquí va a terminar la primera parte del cuestionario y nos vemos en el video número 2.